estábamos con Ramiro Ávila, él es abogado, constitucionalista, defensor de derechos humanos, fue juez de la Corte Constitucional, ha sido parte de algunas comisiones y en un montón de temas polémicos, desde defensa de la naturaleza hasta defensa en cortes internacionales en casos de vulneraciones a personas por parte del Estado ecuatoriano. Así que un gusto, Ramiro, estar aquí. Bienvenido. Gracias por aceptar esta conversación. No, Sol, muchísimas gracias. Soy seguidor de tu programa, así que para mí es un honor enorme estar acá. Antes de empezar, les voy a contar lo que estábamos hablando Ramiro y yo. Normalmente yo le trato a Ramiro de usted y ahorita me pidió que le trate de tú, entonces vamos a tratar de tú, pero sobre todo porque acabamos de encontrar una coincidencia. Hace pocos días, cuando yo contaba en mi casa, que me preguntaba a mi mamá, ¿y con quién vas a hacer el podcast? Yo decía, Ramiro Ávila. Y mi mamá me recordaba que cuando yo era pequeña, Ramiro fue a Bélgica, donde nosotros vivíamos, porque mi papá estudiaba ahí. Estábamos mi mamá, mi papá, mis hermanas, algunas veces lo he mencionado en este podcast, y Ramiro estuvo de visita ahí. Y entonces le dijo a Ramiro, yo soy esa niña. Claro, yo visité esa casa, ese departamento ahí en Louvain-la-Neuve. Sí. Conocí a Diego y a Mayra y jugué con la Sol cuando era chiquita. Entonces, pero es impresionante porque no nos habíamos asociado y creo que me siento viejo. Porque yo me acuerdo que en esa época debo estar cercano a los 30 años y eras una niña. Sí, yo debo haber tenido entre 9 y 10 años en el departamento en cuestión. Y ahorita que le hago caer o sea, que asociamos, porque cuando yo contaba en mi casa, mi mamá me decía, pero él estuvo en Bélgica, y me contaba un poco, me daba los detalles, y yo, ay, va. Entonces tengo un súper vago recuerdo, y le cuento a Ramiro ahorita antes de empezar, y Ramiro dice, no puedo creer que seas la niña pequeña que estaba jugando ahí. Somos 3 hermanas, entonces yo soy la mayor, y en esa edad, si yo tenía 9, mi hermana menor tenía 4 años, así que dice que pasó jugando una tarde con nosotros. Sí. Estuve ahí en Bélgica. Doy fe que tiene orígenes o influencia europea. Francófona, digamos. Al final, ¿cuánto tiempo vivieron ahí? 3 años. 3 años. Sí, yo algunas veces he contado en este podcast y justo iba a preguntar por eso, porque también estudiar, vivir afuera, es como que te cambia un montón. Yo te decía hace un momento cuando empezábamos a hablar que nosotros jugábamos en la calle. Mi mejor amiga, la una era de Argelia, la otra era de Ruanda, había salido escapando de este conflicto entre los Tutsis y los Hutus, ¿no? Y yo tenía compañeros desde Chile, Brasil, Japón, o sea, mi mezcla cultural a esa edad, entre los 8 y los 10 años más o menos, fue brutal. ¿Cómo para ti ha sido esa influencia de estudiar afuera, de tener...? ¿Sabes? Yo creo que la ventaja que tiene salir y estar en ambientes distintos a los que digamos, hace la rutina. Yo estuve 3 años en Guatemala, 2 años en Nueva York, y algunos meses, varios en distintas épocas de mi vida he estado en España, en Bélgica. Yo creo que si es que hay algo que podría explicar por qué soy abierto a cuestiones que son como novedosas, disruptivas, es de haber crecido, haber estado con la diferencia. Entonces yo, por ejemplo, en Guatemala estuve viviendo en un mundo indígena completamente, de población maya quiché, quechí, achí, poconchí. Y claro, ahí hay otra cultura, hay otras formas de ver el mundo, otras formas de ver la espiritualidad. Cuando estudias, o como ustedes que estuvieron en Bélgica, yo estuve en Estados Unidos, en un ambiente además muy, muy multicultural, donde estás con población indígena norteamericana, con gente que viene de África, de Asia. No puedes sino abrirte. O sea, no hay cómo tener una mente cerrada cuando vas viendo tanta diversidad. Y ahí se desarrolla la tolerancia. Aprendes a escuchar y aprendes cosas que ni te imaginas que existen. Yo me acuerdo, por ejemplo, un compañero africano que le dimos de cumpleaños, le cocinamos su comida tradicional y él decía, ya si se ponen en ese plano, en mi lugar nos comemos con la mano y nos chupamos los dedos. Y ahora dejamos los cubiertos y efectivamente todo... Y era, digamos, esas cosas son como importantes, interesantes. Y así, digamos, en opciones sexuales, en cuestión de posiciones frente a la vida, frente a la muerte, frente a la comida. Y sales de lo que parece que es lo, entre comillas, normal, de lo que parece que es. Entonces, aquí la forma de vida es de una manera, entonces la familia tradicional, el padre, la madre, las costumbres son similares, digamos, entre gente de la sierra, pero si no has salido de tu propia ciudad, es como muy complicado, pero también sabemos que esa posibilidad de irte afuera es un privilegio. Pero en todo, verás, por ejemplo, yo tenía, en Colombia, donde yo estudié, tenía una compañera que era hindú, y que estaba en sus primeros meses de matrimonio escogido por los padres del uno y el otro. Y defendía esa opción de familia
y ella sostenía que los padres nunca te escogen un cretino y que hay que confiar y que ella ya se estaba enamorando, yo qué sé, pero digamos, son todas esas formas que tú dices que normalmente rechazarías. Claro. Y digamos, ahí está gente que se adecua, que vive vidas diferentes y eso es riquísimo. Por eso yo sí creo que es súper bueno si la gente puede salir de sus contextos y puede experimentar vidas diferentes. Yo supongo que en algo te marcó eso a ti también. En toda mi vida. Y ahora que pensabas, yo me acuerdo, por ejemplo, que conocí el cuscús, este como maíz que comen, que es este redondito, así, que porque eso comían mis amigas, o mis compañeras vecinas del barrio mismo, compañeras de la escuela que eran del mundo árabe y se pintaban las manos de rojo y usaban su velo, que yo en mi vida había visto. Además, estamos hablando de los años 90, ojo, no estamos hablando del mundo hoy. Así no muchos años. Con muchísima información que tú abres TikTok y puedes meterte a ver cómo vive el mundo en cualquier, o Google, o ni hablar de la inteligencia artificial. En esa época, y tú que estudiaste o que viajaste por esa época, sabes que una carta, yo me acuerdo que mis abuelos nos mandaban cassettes grabados contándonos cuentos y que la familia y mis primas hablaban y no sé, y se demoraban meses. Yo tengo las cartas, las felicitaciones de cumpleaños llegadas en noviembre y mi cumpleaños es en marzo. O sea, era otro mundo. Era otro mundo. Y las llamadas telefónicas, yo me acuerdo allá en Bélgica, eran carísimas. Eran carísimas. O sea, tenías que hacer una llamada al mes, en los cumpleaños, porque gastabas dinero. Claro, es otro, digamos, los tiempos eran diferentes, eran más lentos. Y a pesar de que no es tanto tiempo este salto generacional, sí hace una brecha como gigantesca, que es difícil de relacionarse, y yo ahí quizá entiendo un poco esta falta de comprensión, entre comillas, o este choque que hay entre las generaciones. Y en tu caso, a pesar de ser una persona, naciste en los años 60, me imagino, una persona en los años 60, igual que mis padres. O sea, vas a llegar a los 60 años, no falta mucho, pero tienes como este espíritu súper juvenil y siempre estás rodeado de jóvenes. Y yo me acuerdo cuando estabas en el tema de los Días Unidos y el tema del aborto por violación, que quizá en otra persona de una generación similar a la tuya podría generar muchísimo ruido, o la eutanasia, por ejemplo. ¿Cómo tú vives de este choque de culturas? Además tienes hijas. Sí. A ver, sí me cuesta un poco. Me cuesta un poco a veces sentir que las cosas que me parecen como obvias, como, yo qué sé, el aborto me parece una cosa tremendamente obvia. Quizás también porque, digamos, yo viví en Estados Unidos, la gente con la que tus compañeras habían tenido ya un aborto, estudias la sentencia que era del año 73, yo qué sé. Pero a mí me parece, cuando uno mira la generación actual, particularmente con mis hijas, hay muchas cosas. ¿Qué edades tienen tus hijas? Tienen 21 y 18. Por ejemplo, el matrimonio igualitario, que recibió un montón de críticas, la Corte en general y yo en particular, que hice una de las sentencias, mis hijas no entendían, porque a ellas les parecía tan obvio que se casen dos hombres. Dan por sentados mujeres, como derechos que han sido luchados. Porque claro, cuando tú miras los programas que ellos ven, las películas que ellos ven, ya hay intencionalmente hay diversidad, hay diversidad LGBTI, hay diversidad de... En su propio entorno, ¿no? En el propio entorno, y ahora, digamos, hay como mucho más apertura, mucho más individualismo, que ese es quizás un defecto, pero a mí me parece que estas cosas, esas tolerancias las desarrollé viviendo con gente diferente, creo. ¿Y cómo recuerdas tú tu infancia? ¿Cómo se construye este Ramiro? Porque yo venía pensando en el carro entre las cosas que te quería preguntar y decía, ¿cómo uno sabe que quiere ser abogado de derechos humanos? Es como súper específico, porque yo en mi cabeza, yo empecé estudiando economía y cuando a mí me decía, entonces ya no quiero estudiar economía, me salí de economía, ¿y qué quieres hacer? Y yo no tenía la más pálida idea de qué quería hacer, y una de las opciones era derecho, pero en mi cabeza el abogado es el que va a defender en las cortes, el penalista, quizá el abogado empresarial, pero nunca en mi vida se me habría cruzado el abogado de derechos humanos. ¿Cómo tú te fuiste construyendo? ¿Cómo desde...? A mí tampoco, creo. O sea, además, yo estudié en la universidad y en la universidad no había una materia que se llame derechos humanos. Y derechos humanos, cuando te enseñaban en derecho constitucional, era una cosa muy anecdótica del año 1215 de la Carta Magna y el habeas corpus. Pero no había un estudio sobre dogmática en derechos humanos, o lo que ahora se conoce como teoría general de los derechos humanos. Y lo que te enseñaban en la universidad era la estructura del poder, la constitución, pero cómo se hacen las leyes, cómo se designa presidente, cómo los sistemas parlamentarios, yo qué sé. Para mí fue un aprender en la vida. Yo quizás tenía, y esto por parte de mi padre tuvo una misión diplomática cuando yo era chiquito en Perú, y siempre se le metió en la cabeza que uno de sus hijos tenía que ser diplomático, y yo me sentí como destinado a eso. ¿Cuántos hermanos eran?
4. Y cuando comienzo la universidad y yo comienzo a estudiar idiomas, porque mi padre decía que hay que saber muchos idiomas y aprender. Yo estudié economía por lo mismo. Sí, claro, porque tu padre, ¿no? Y está como Inception, sí, o sea, sí, es como que tal vez sí. ni siquiera es que te dijeron tienes que, sino que es como que se asumió que en mi caso la primera hija iba a ser economista y es como, sí, eso iba a ser. entonces yo tenía que ser diplomático y comienzo a estudiar francés, inglés, un poco de italiano, yo qué sé, y lo quería ser diplomático. Hasta que entro a un voluntariado en la cárcel de la Casa de Ambato. Se abre el primer consultorio jurídico ahí. ¿Qué edad tenías? Debo haber tenido unos 20 años. Jovencito. Y ¡boom! Y es tu primer encontronazo con la realidad. Es mi primer encontronazo. Y de ahí no me he parado de dar contra la... O sea, no he parado de mirar la capacidad que tiene el ser humano para provocar dolor al otro. Y encuentro ahí... O sea, si yo te contara las cosas que veía en la cárcel... Yo me vuelvo como adicto a la cárcel. Me voy los días miércoles, los días viernes y los sábados durante casi 3 años. Es la cárcel de varones. Cárcel de varones, la Casa de Ambato mítica que después se cerró por un incendio que hubo. Y yo pasaba ahí conversando con la gente, conociendo las historias de vida. O sea, yo vi gente que se rompía los brazos, gente que se ponía mierda en la cabeza para que tú le escuches. Gente que moría, clientes tuyos que se daban de dagazos, consumo de drogas ahí adentro, y mucho dolor y mucha injusticia. Entonces, ahí tú veías en la cárcel lo que es la sociedad. Siempre ha sido un espejo de la sociedad. Si queremos ver qué es la realidad, ahí. Entonces tú tenías en esa época la celda 8, era la de las polizas, que era un desastre. Mis clientes eran de la celda 8. Y luego tenías las celdas de la gente que entraba por cosas, por corrupción, por cheques, falsificaciones. Cuello blanco. Cuello blanco, sí, que eran muy pocos, pero había. Y yo me llevaba con todos esos. Y vas desmitificando la vida, que es una de las cosas que yo intento predicar con mis alumnos, porque la sociedad no es como nos pintan ahora en la guerra, que hay los buenos que se enfrentan contra los malos, Y si osas criticar a los buenos, entonces eres malo. Y en la cárcel aprendes que la gente es buena y mala y que uno podría estar en la cárcel. O sea, yo vi... ¿ves? La cárcel es la casa del jabonero donde el que no cae resbala, había está pintada en la pared. Y ya ves cómo en la cárcel van cayendo gente que... En un momento tuvo muchísimo poder. Muchísimo poder, un vicepresidente, un secretario jurídico, o sea, es impresionante. Y no hay presidente en la República que no haya sido enjuiciado penalmente. Este es mi primer encuentro con una injusticia y todavía no sabía yo de que existía la palabra derechos humanos. Pero ¿qué le hace este primer encuentro a ese Ramiro? Porque quizá es importante que nos des un poco de contexto de cómo había sido tu infancia y tu adolescencia. O sea, cómo yo te contaba un poco, yo viví en Bélgica, eso te da ciertas miradas. ¿La tuya cómo fue? Verás, la mía, yo crezco en un barrio muy popular, por eso ahora vivo otra vez en un barrio popular. Porque, digamos, me encanta esta cosa de un barrio donde tienes la costurera, el sastre, la tienda, la otra tienda, la papelera. Es impresionante. O sea, el movimiento que hay alrededor de eso. Todo haces en el barrio. A mí, yo así crecí. Yo crecí en La Magdalena, que era un barrio... Que es al sur de Quito. Al sur de Quito, que era un barrio... Y una de las cosas que me marca, o ahora pienso que me marca, porque ahora soy absolutamente un tipo... que trabaja y teoriza sobre los derechos de la naturaleza y esa es mi obsesión. Y pronto con un movimiento social vamos a poner una demanda por el río Machángara y estamos tratando de hacer soluciones biodegradables, interesantes, importantes, ojalá. Comienza con, quizás una de las cosas que marca mi infancia es la quebrada y el río Machángara. O sea, las cosas más queridas de mi vida es ir a la quebrada. Cerca de una quebrada. Vivía a 2 cuadras de la quebrada en una calle que era un chaquiñán, que era la Cañaris. Ahora ya está pavimentada. Si vas a La Magdalena es otra cosa. Ya no hay nada de lo que cuentas ahora. Pero claro, La Magdalena en su momento era un pueblo periférico de Quito. O sea, Quito se acababa hasta principios de siglo en la quebrada de Jerusalén, a 24 de mayo. Y para irte, digamos, a La Magdalena tenías que irte por camino de tierra. Bueno, ya estaba pavimentado, ya había la calle Ambato, ya. Pero La Magdalena, digamos, tenía la quebrada del Chaquiñán y estas cosas. Y era como lejos, botado. Sí, pues y Chillogazo era un pueblo lejísimos. Entonces, fíjate, la infancia mía es ir a la quebrada y ver ponzoñas, lagartijas, hacer cometas, los zigzags, el ir al río.
Y una de las cosas más dolorosas, que ahora entiendo que fue doloroso, fue el entubamiento del río Machángara. ¿Por qué? Porque me quitaron la quebrada, hermana. Se cerró eso. Se cerró, pavimentaron, hicieron una cancha. No había la quebrada. Dejaron de haber ponzoñas y lagartijas. Y tú jugabas ahí. Yo jugaba con mis amigos, era hermoso. La diversión. Por eso ahora la gente que me conoce, digamos, yo soy fascinado con las quebradas y voy con mis amigos del barrio, de La Tola. Visitamos todos los lugares verdes que te puedes imaginar en Toctiuco, en La Colmena, en el Panecillo atrás. Todavía le voy a ver con cariño en el Auquibajo al Machángara. O sea, y esto, digamos, yo siento que esto me marca porque ahí hay una relación con la naturaleza que ahora puedo entender de dónde me viene ese amor por los ríos en particular, por las quebradas y por esta maravilla que eran las ponzoñas, hermana. Y jugabas ahí con un montón de chicos de tu edad. Sí, pues nos íbamos a la quebrada, ¿no? Y ahora, qué triste es y no había basura, no se botaba basura ahí. No, pues sí. el río ya era sucio, por supuesto, pero ya apestaba. Pero igual, digamos, había toda esta vegetación ribereña que era impresionante. Digamos, chico de barrio de calle, además. Entonces, no nada particular, más que saber lo que es una vida comunitaria. Por ejemplo, en la época, estoy hablándote hace 50 años, no se cerraban las casas en la Magdalena. Ahora tú vas a la Magdalena y encuentras todo enrejado, claro. Los muros, es terrible. Es uno de los barrios problemáticos ahora. Sí, y fíjate que ahora que volví a La Tola, que estoy en La Tola, que es un barrio del centro, yo siento que todavía hay esta cosa de vida comunitaria que yo creo que hay esta vecindad. Esta vecindad donde todo el mundo es veci. Es chistoso porque la gente tiene miedo de ir a barrios como estos. Claro. A mí, por ejemplo, cuando vamos... Hay un estigma también, ¿no? Hay un estigma horroroso. Cuando tú vas a los taxistas, preguntan, ¿van a La Colmena? No. Y cuando yo entro a La Colmena o al Toctiuco, siempre te dicen, no, arriba le matan. Y te juro que siempre entras y es Bessie, es una maravilla. Esa cultura popular es hermosa. Está ahí y es gente. Por ejemplo, en bicicleta yo me siento más inseguro cuando estoy circulando por la González Suárez de noche que cuando entro a La Tola y al centro. Y es como, ¿Y en qué momento te vas a Perú? ¿Qué contabas ese momento? Yo a los 6 años. Claro, ahí mi padre, digamos, vivimos 3 años ahí. ¿En Lima? En Lima. Y mi padre, digamos, se deslumbra, es ayudante del agregado aéreo, y se deslumbra con esta vida de diplomáticos que ahora yo aborrezco y me repugna, que es esto de los cócteles, de esta vida de etiqueta, de las poses. Pero eso a mi padre, digamos, le deslumbraba y no se cansaba de repetir que qué vida, viajar, te pagan bien, comes rico, los cócteles, digamos, Le encantaba. No, a mí no, pero digamos eso me metió a él le encantaba y le sigue gustando, yo qué sé. Pero tú cuando eras pequeño, ¿qué pensabas de ese cambio cultural o no tenías tanta conciencia del cambio? No tenía conciencia del cambio. Lo que sí te tengo conciencia es que yo nunca consideré a los peruanos como enemigos. Y nunca. Y allá me sentí tan acogido por la gente peruana, que después aquí cuando uno veía, porque el conflicto de Paquisha y todas estas cosas lo viví yo ahí, digamos, yo era muy... Y todavía siento como César Vallejo, como un poeta de mi tierra, ¿entiendes? Bryce Echenique, yo qué sé, todos estos escritores, Chabuca Granda, la Eva Young, son mis músicos, hermana. O sea, entonces a mí sí, cuando hubo aquí la guerra de Paquisha, me parecía a mí tan ridícula la estúpida guerra esta de pensar que estos eran las gallinas, nuestros enemigos. Los monos y las gallinas. Sí, a mí me dolía un mundo esto y yo tengo mucho cariño. Sí, pero digamos ahí quizás también había una tolerancia de el enemigo para mí nunca fue el enemigo. Porque además lo conociste desde dentro, si quieres ponerle una etiqueta, o sea, estando viviendo en el país que en teoría era enemigo y con el que hay una rivalidad o una hostilidad por parte, por lo menos, de ciertos actores sociales, políticos, etcétera, y que en el 90 se exacerbó con Ni un paso atrás y tal. Y además viví una época súper interesante porque era una revolución nacionalista, militar, dictadura, pero era una dictadura que intentó hacer una reforma educativa interesante. Ahora entiendo que yo estaba en un sistema de educación muy parecida a la Pestalozzi, pero digamos... No sabías. Claro, porque yo, por ejemplo, yo tenía estos espacios donde si querías jugar, jugabas, si es que no sé qué, ibas acá. Más flexibilidad. Pero era terrible, porque cuando vine acá a Quito, a los 8 años yo no sabía escribir manuscrito.
La pasaste mal acá. Claro, yo tenía que ir a tercer grado, pero tenía habilidades de escritura de primer grado. Y fue terrible porque, digamos, tuve una educación donde te daban reglazos por tener mala letra, por no sé, fue como duro esto de... ¿Toda la escuela fue así como difícil? Sí, no, siempre, o sea... tienes malos pero en Lima siento que no tuve esta cosa de la escuela autoritaria. Y acá de pronto me entré en un sistema escolar súper rígido, súper vertical, súper descalificador. Yo nunca tuve buena letra. Y hacían cosas como entregar los trabajos de caligrafía desde el que tenía 5/5 hasta el que tenía 2, que era yo casi siempre, que era el que me y como denostar frente al grupo, para que vean quién es el malo. Sí, entonces a mí me costaba, este cuaderno de 4 líneas nunca lo tuve, pero ya me tocó a los 8 años, que la gente lo hacía a los 6 años, aprender, y tengo una letra desastrosa. Hasta ahora. Sí, que es terrible. ¿Y los recuerdos de esa época de la escuela no son muy buenos? No, o sea, para mí la escuela siempre tuve miedo, siempre estuve en el Borja 1, yo estuve en... Que es como militar, como régimen más militar, ¿no? Curas muy, muy duros, el pecado, la primera comunión. ¿Y tu familia era muy religiosa? Muy, muy religiosa, yo también era muy religiosa hasta los 21 años. ¿Y cómo te peleaste con la religión? Pucha, la mía fue una pelea muy racional porque fueron libros tras libros que me fueron como cuestionando. Pero toda tu educación fue católica, hasta la secundaria también. También, fui al San Gabriel, jesuitas, y muy católico, la Virgen Porque además Dolorosa. los gabrielinos son súper devotos de la Virgen Dolorosa. No he escuchado yo un también. Y tienes unos ritos que son muy duros. Tu mamá, por ejemplo, cuando estás en primer curso, te entrega la Dolorosa y dice, tu mamá te entrega a tu otra mamá. Es durazo. Fuerte. Cuando te gradúas, te ponen 15 minutos con la Dolorosa, tú solita, con la que lloró. Es muy fuerte. Entonces, para mí... Y luego te confiesas que te masturbas y los curas te mandan 10 o Madres Dolorosas y un Padre Nuestro. Muy duro. Claro. Entonces yo leo la trilogía de Germán Hesse, son los primeros que me rompen, que es Damien, el libro del Buda, el lobo estepario. Estos ya me descuadran. Después me descuadra un montón Iglesia, Carisma y Poder de Leonardo Boff, y ese me rompió. Y luego ya me remató el Por qué no soy cristiano de Russell. Pero sí te metiste entonces en un viaje de querer explorar un poco la... Sí, luego yo iba a misa a diaria, verás. Yo en la universidad cogía misa, no cogía las horas donde tenía que ir a misa. No puedo creer. No. Y luego iba experimentando yo y luego comencé a sentir que perdía el tiempo en la misa. No, y ahora después fui agnóstico y ahora soy ateo. Entonces ahora me parece, y ahora además que lo he vivido con el matrimonio igualitario, con la eutanasia, con el aborto, estos ataques que vienen desde gente muy fanática, muy católica, muy cristiana, y no. Pero también hemos visto como el otro lado, y en tu caso probablemente también, porque al ser tú ahora uno de los abogados de Paola Roldán, yo escucharle al papá me conmueve muchísimo, porque el papá se ha presentado varias veces como un hombre católico y puedo entender, es un hombre de una generación diferente, pienso yo en abuelos míos, por ejemplo, y apoyarle a su hija en un camino que está tan negado y del que ella también ha recibido tantos ataques y le han dicho tantas cosas horribles de esta gente que tú dices, pero esta expresión como hablar desde el amor de Dios de una forma diferente, a mí me conmueve de una forma impresionante. En tu caso, ¿cómo ha sido? Si por un lado tenías de alguna manera una relación con la religión, ¿cómo esa relación con la religión o con Dios se ha ido quizá moldeando también un poco por estos casos que tú has tenido, que vistos desde la religión, o sea, tú eres del diablo, pero visto desde un personaje como el papá de Paola Roldán, es como que no reconcilias esas ideas? No, pero te cuento lo del papá. A mí Paola ha sido una experiencia de las muchas impresionantes que he tenido de gente que pide derechos. Y muy impresionante porque el caso de la Paola tiene dos cosas que son humanamente muy duras. La una es el dolor y la otra es la muerte. Y yo me acuerdo cuando en las primeras sesiones que teníamos con Paola, cuando nos comenzábamos, Paola tiene que confiar en ti para entregarse, digamos.
Y yo me acuerdo que ella quería conocerme y saber quién era yo. ¿Alguien le había recomendado? ¿O cómo alguien le recomendó cómo llegó a ti? porque la Paola, digamos, estaba haciendo... La Paola sabe que está en una fase ya muy avanzada de su enfermedad. Ahora, por ejemplo, ya está comenzando a tener variaciones de la voz y ella ya va a perder la voz. Esto, digamos, son cosas súper tristes. Ella ya comenzaba a tener unas dificultades para comer y comienza, digamos, a planificar la vida después de su muerte. Eso es lo que le pasa a ella. Y hace su testamento. Tiene un testamento donde, digamos, arregla la vida de su hijo, que tiene 4 años, en términos de la herencia que va a recibir, cómo se va a administrar. Temas prácticos. Súper práctico, súper práctico. Como formas muy inteligentes de promover que el Oliver vaya a la universidad, que sea. También prevé la posibilidad de que a él no le guste estudiar. Y por ejemplo, todo eso, es durísimo. Tiene 4 años. Entonces, por ejemplo, ella dice, ok, a los 26 años se libera todo y se va todo al Oliver y ya él sabrá qué hace. Pero mientras tanto está como promoviendo lo que ella considera que es lo mejor de la vida y ya. Y en esas cosas que va haciendo, hace también su testamento vital, que hace su declaración. Hasta ahí el abogado todo bien. Entonces ella hace un testamento donde ella dice, no quiero, si es que pierdo mi capacidad de hablar, no quiero que me pongan una traquetomía. No quiero que me resuciten, no quiero tener, si entro en coma, desconéctenme. Cosas de estas comienza a pensar, las cosas que no quiere hacer. Y luego, entre las cosas, le dice, quiero decidir cuándo y cómo morir. Chuta, y el abogado le dice, eso es eutanasia, le dice. La Paola, digamos, sin noción de si es prohibido o no, dice que está en el Código Penal. Y el abogado le dice, esto es ilegal. El abogado de ella de ese momento. El abogado de ese momento, y le dice, hasta ahí no llego porque necesitas un constitucionalista o un tipo que te... Pero eso hay que pelearlo, le dice. Y ella le dice, recomiéndame. Entonces le dice, ya, voy. Y entre los nombres le da el mío, y luego del Farid y del Pablo también. Y la Paola comienza a googlearnos, a estoquearnos. Ella escucha un podcast, y en el podcast yo digo algo que comenzamos hace un rato, porque en el podcast el entrevistador dice algo así como, hay que matar a estos hijos de puta terroristas y no sé qué. Hay como hablar malas palabras. Sí, claro. Y yo le digo a él, oye, hijos de puta somos todos, le digo yo. Esto le encanta a la Paola. O sea, y honestamente creo que todos tenemos algo de buenos, de angelicales, de demoníacos, de delincuentes, la luz y la oscuridad habitan en el mismo espacio. En el mismo espacio. Yo a mis alumnos les mando a leer un libro de Philip Zimbardo que se llama El efecto Lucifer. Porque él hizo unos experimentos sociales en los años 70, 80, que ahora se arrepiente, pero los hizo, donde él explora esta capacidad de la gente de sacar el lado diabólico. Como la película. Hay una película que se meten todos a la cárcel y después... Es él, Zimbardo. Ah, ok. No había leído el libro. Ese experimento se llama la prisión de Stanford. La película. Y fue diseñada por Philip Zimbardo. Eso se arrepiente. De pronto le criticaron mucho a él. Y hay un libro que escribe en el 2015 donde él cuenta todos sus experimentos sociales, que son terribles. Porque hace experimentos como estos. Atrás hay una persona que es súper mala y usted tiene que ver con las respuestas cuánta electricidad le da. Y hay gente que electrocuta. No. Y todos los que escoge son gente que no tiene antecedentes penales, que son... Pero ahí está todo el estudio del nazismo también, ¿no? O sea, cómo se convirtieron en verdugos, personas, padres de familia o Abu Ghraib, que tú tienes gente formada que de pronto se toma fotos con... Y en esa cárcel de Stanford, él escoge personas que no tienen antecedentes criminales, que no tienen antecedentes con uso de drogas, que nunca fueron detenidos por ninguna cosa, que tienen un IQ súper alto y les dice, la mitad de ustedes son presos, la mitad son... Al quinto día, el experimento tenía que durar 15 días. Al quinto día hubo torturas. No, muertes no. En la película alemana le violan a la directora. Y hay un muerto, creo. Hay un muerto. Hay un torturado. Hay gente que, por ejemplo, pide... Es impresionante. La gente se desquicia, es impresionante. Pero bueno, podríamos discutir, porque las teorías de él al final son súper importantes, porque él considera que lo peor que puede hacer uno es la responsabilidad individual. Para él, la estructura que genera las situaciones donde los individuos sacan lo angelical o lo diabólico es lo importante. Y, por ejemplo, si tú explicas en las masacres carcelarias, el problema no son los choneros, el problema es una estructura, y ahí entra el Estado, que permitió que los choneros se tomen la cárcel
hagan las reglas y que después tú caigas a la cárcel y acabes cortando una cabeza y jugando fútbol con una cabeza. Digamos, entonces él pone la metáfora de la canasta y las frutas podridas. El problema es la canasta. Después te pones 3 frutas podridas, 4, 8. Lo peor que puedes hacer es pensar que sacando la fruta podrida resuelves el problema. El problema es la canasta. En la canasta siempre se van a podrir las frutas. Y esto es súper importante ya que sacas, porque el problema carcelario no se va a resolver matando a Fito o encerrándole en una barcaza, sino que hay que reestructurar la gente que pone las reglas y quién entra a la cárcel. Claro. Y ahí entra el COIB, entra el SENAI, entran los asambleístas. Es más sistémico. Claro. Entonces tienes el sistémico, lo situacional y lo individual. Lo individual saca, en lo sistémico, saca el lado angelical o diabólico. Y estas cosas que ya te profundizaste un poco, pero tú confrontabas esto en este podcast en el que esta persona te decía que hay que matar, no sé qué. Entonces yo digo, todos somos hijos de putas. Y a eso le encanta y siempre repite. Todos somos hijos de putas. Y esto y fue muy lindo porque el abogado que me manda la cosa me dice, esto dice la persona, me dio el libro de la Paola, yo me leí el libro de la Paola, y la Paola mandó un mensaje que dice, yo quiero que este señor sea mi amigo, mi abogado, y si es que no quiere, mi amigo. Y así fue, y así le conocí todo. Entonces, volviendo al tema, yo vi momentos muy duros, volviendo a tu pregunta, porque yo he visto las dudas existenciales del papá de Paola. De hecho, al inicio del caso, él se oponía. Súper fuerte. Súper fuerte. Él fue a consultar con 2 curas. Qué duro para él. Y yo me acuerdo que después, cuando decidió apoyarle, una vez nos quedamos esperando hasta que salga su esposa afuera de la casa de la Paola y me decía, Ramiro, sigo dudando. Y bueno, yo, decía él, como es súper católico, me dice, es que si es que estamos haciendo mal. Me atormenta la idea de quizás mi hija vaya al infierno. Fíjate esas cosas. Qué terrible. Y yo le decía, no, o sea, yo no creo eso. Claro. Además, digamos, como ahora yo estudio tanta cosa relacionada con la física, la química, o sea, estoy seguro que esto no va a pasar. Borges decía, no puede haber un Dios que sea tan cruel que por las cosas que uno hace en la corta vida de la vida humana pueda tener un castigo eterno. Y es lo que ahora dice el papá de Paola, el Dios no es cruel. Entonces, claro, a él, por supuesto que llega a tener una lógica, para mí me parece, de transformación de un Dios que no puede ser que la hija, no puede ser que tolere una cosa así. Entonces yo sí creo que él tuvo una transformación muy rápida, y creo que la hija ha pesado mucho más que sus profundas convicciones personales. Yo admiro un montón al papá de Paola. Impresionante. Yo sin conocerle me parece admirable todo lo que hace. Yo tengo un hijo pequeño y me imagino y digo, qué duro emprender un camino que tu hijo decide, pero que para ti es contradictorio con lo más profundo de tus creencias. Para mí, por ejemplo, él y la mamá, los dos son seres impresionantes. Y recién le conocí al hermano. Y a mí me impresionó la familia, porque la familia, digamos, no ha tenido más que adaptarse a unas circunstancias que son absolutamente impensables en la normalidad de una vida familiar. Y la forma que yo explicaría es que el amor que tiene los papás de Paola es mucho más grande que cualquier convicción personal, individual, religiosa. Esto a mí me impresiona. Y eso es brutal, porque es sobrecogedor. Es sobrecogedor. Entonces yo le he visto al padre transformarse, le he visto dudar y le he visto defender a su hija. Entonces a mí me impresiona, él cada vez que habla es porque es del amor incondicional, ¿no? Incondicional. Finalmente esa es la demostración de esto que se habla mucho a veces, pero que pocas veces podemos ver, es el amor incondicional. Es incondicional, es fantástico. Entonces estas lecciones de vida de la Paola, porque a mí me ha dado cada vez que hablo con ella, es como una lección de vida. Maravilloso. ¿Y cómo estos casos que tú emprendes impactan tu propia vida? Uy, es que he tenido... Ay, Dios mío, es que la otra vez, justo me preguntó la Paola eso la otra vez. Creo que quería oír que este era el caso más impresionante de la vida. Y sin duda es. Pero, por ejemplo, yo en Guatemala... Y ahora, qué chistoso, porque además mi hija me preguntó hace 3 días, me dijo, cuéntame, y yo le di un abanico de cosas, porque ella tenía que hacer una historia de cómo impactan las experiencias en la vida. Y entonces me pregunta esto y le di 5 cosas para que escoja. Desde por qué dejé de jugar fútbol cuando me dieron un pelotazo en la cara, hasta lo que significó trabajar con
con genocidios y con crímenes en masa. Eso fue en Guatemala. Eso fue en Guatemala. Cuéntanos un poquito. Guatemala fue una de las cosas más duras que he vivido en la vida, porque es como... Porque ya desde... Por eso tengo tanta aversión con dar poder al ejército, que es esto de entregar las armas, reformar la Constitución para que entren a hacer labores de policía. Porque ya hay historia que demuestra que eso no es la mejor luego idea es posible. No poder enjuiciarles y indultarles en el procedimiento. Cortes especiales. Todas estas cosas que están preguntando, digamos, en el fondo es fortalecimiento del poder punitivo del Estado. Entonces yo viví un poder punitivo que es muy parecido al que nosotros estamos dibujando, que es no tener límites. Y que salga el ejército a hacer labores de policía. Porque tú eras policía. parte de una comisión que investigaba. Entonces verás lo que pasa. El contexto era este. Tú sabes que yo por ejemplo, supongo que a mucha gente le pasaba que Centroamérica no pinta en la vida. Muy lejano, se ve. Muy lejano, muy nada. Muy nada. Y de pronto, caes en Guatemala y te enteras que Guatemala, en general Centroamérica, estaba terminando un periodo donde toda una generación de gente dio la vida por una sociedad más equitativa. Una guerrilla bravísima, creativa, impresionante, con esta lógica de pensar de que se podía derrotar el capitalismo y que podía haber igualdad y todas estas cosas. Esto pasó, digamos, Nicaragua, Cuba, El Salvador, Guatemala. Y caigo en Guatemala. Yo caigo en Guatemala porque se firmó un acuerdo de paz entre la guerrilla y el ejército guatemalteco. Y caigo en una región que ahora, digamos, yo la tengo... Es impresionante. Es una región que se llama Baja Verapaz, y es una región donde habitan población maya achí. Y es una población que históricamente ha sido como de resistencia. Bartolomé de las Casas, en el mejor momento, hizo una reserva, por eso se llamaba Baja Verapaz, las Verapaces, porque eran lugares donde no entraban los españoles. Los achís, digamos, fueron los primeros guerrilleros. Y en la zona donde yo trabajaba es una zona donde la guerrilla se hacía en un triángulo que se llama Ixil, que era en el norte, y los guerrilleros venían a descansar y a alimentarse en la zona donde yo trabajaba, que era Rabinal y esto. Y entre el año 81 y 82 hubo una política de este presidente que se llamaba Ríos Montt, dictador evangélico, que se llamaba Tierra Arrasada. Entonces, era así. Iban a comunidades de 300, 500 personas que ellos creían que estaban dando asistencia a la guerrilla. Era la política de, si quieres matar al pez, quítale el agua. Arrasaban. Me parece que Isabel Allende menciona en uno de sus libros. Sí, y también en uno de Vargas Llosa, el que da un tributo a Arbenz, en 54 menciona también esto. Y algunos libros, digamos, de los guatemaltecos. Y la idea es que... que arrasaban con las comunidades. En un día, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde mataban 300 personas. Y yo trabajé en esa zona, y en esa zona no tuvo Rigoberta Menchú, porque la Rigoberta Menchú es indígena quiché. Y la zona quiché tenía mucha observación internacional, proyectos. La otra no. Está nada. Yo trabajaba con gente que te iba a mostrar dónde estaba el cementerio clandestino. Tú pedías a la fiscalía y de pronto desenterraban 300 personas ahí y los parientes sobrevivientes que se tiraban a los cadáveres, el dolor, no. Súper fuerte. Horroroso. Yo pasé 3 años ahí de horror. Y yo siento, luego me fui a Nueva York, que me parece que fue súper sano, pero yo siento, por ejemplo, que casi toda la gente que trabajábamos ahí acabó alcohólica, solitaria, divorciada. Porque hay un impacto emocional súper fuerte. Mierda. Y nadie... ¿Y cómo lidiabas con eso? Porque hoy se habla de salud mental. Yo siento que para mí lo sano fue irme. Y pero 3 años es un montón de tiempo. Fue terrible. Y durante esos 3 años... Luego yo sentía, por ejemplo, cuando llegaba a Nueva York, yo pasé como 6 meses llorando todos los días. Y decía, ¿qué chucha pasa? Y era esta huevada. Estrés postraumático. Sí, claro, yo tenía. Luego, por suerte, en Nueva York ya eres del jazz, la música clásica, la ópera, los compañeros, las compañeras, el amor, yo qué sé. Y entonces el río es increíble y ya te... ¿Qué época era este? ¿Qué años era? 2000. Yo ahí siento que me sané. Y siento que me sané y fue como, por eso le amo a Nueva York. Una ciudad que te sanó. Me sanó, le amo. Y estudié, y ahí, volviendo a tu primera pregunta, ahí creo que recién aprendí derechos humanos en términos académicos. Como sistematizar todo esto que habías ido haciendo de forma aislada. Con Luis Hankin, que es el que
el que por parte del gobierno norteamericano escribió el protocolo de derechos civiles y políticos, o sea, y luego fui becado además por Columbia, y todos mis profesores eran gente que estaba en Human Rights Watch, que estaba siguiendo juicios a los dictadores, a Pinochet. Y ahí sí decías, guau, allá quiero llegar. Ah, claro, y comencé a racionalizar, mis trabajos tenían que ver con el genocidio y Guatemala, y comencé, digamos, pude racionalizar eso, y fue para mí, fue en Nueva York, fue como muy, muy sanador. Luego tuve casos difíciles, por ejemplo, tuve el caso de una chica que se llama Talía Yuy González. La que fue contagiada con VIH en una también, transfusión de sangre. ¿cómo me tenía 3 años. Cuando tenía 3 años, yo cojo el caso cuando tenía ya 19. Ese también cómo me dolió. Pero ese llegó a una corte interamericana. Claro, ahí le defendí yo en la corte interamericana. Y claro, ahí tienes que sacar el testimonio de la mamá. Y todo eso, revivir dolores pasados es muy duro. Pero es parte de tu trabajo, básicamente. Sí, y con la Paula igual. Pucha, cuando porque la Paula era al principio, verás, estábamos con los estándares de Colombia, básicamente, de la eutanasia. Del padecimiento grave. Entonces decía, tengo que demostrar que tú sufres. Mi cuerpo sufre. Yo, digamos... Paola está en un proceso de vida. Yo supongo que cuando, por ejemplo, tú tienes cáncer o estas cosas y dices, ya tengo cáncer, me voy a morir, es como que te quitas una mochila. Claro. La Paola se quitó a los 2 años la mochila de la muerte, porque ella luchó, hizo todas las terapias que te puedes imaginar. Hace 2 años, y el primer año era intenso porque además de ella creía que se iba a sanar, porque es una mujer muy poderosa en términos de su inteligencia, de su capacidad espiritual. Y ella creía que se iba a sanar y era bravísima con su cuerpo, ya no puede mover y era cabreada con la vida. ¿Por qué chuchas me pasa a mí? Si es que yo he sido buena, si es que yo estaba con un proyecto de sostenibilidad, yo qué sé. Y de pronto dice, ok, esto soy. Esto soy y esto me llora. Entonces cuando ella dice, la otra vez le decía en una entrevista a este Jordi, que también tiene ella, le preguntaba, oye, ¿y esto representó para ti qué? El cabrón. Y ella dice, fue uno de los momentos más profundos de aprendizaje. ¡Wow! Dices, qué mujer. Es otro nivel. Claro, la gente estaba diciendo que es cabreada y perdiste la fe en Dios, eso quería buscar el entrevistador, yo qué sé. Y ella decía, es uno de los momentos más profundos de aprendizaje. Y yo sé que cada segundo de la vida es un segundo importante. ¿Qué cosas que perdemos en la vida? Entonces, y yo le hago, por ejemplo, yo lo que hago a la Paola es hacerle resucitar para que se vea que el dolor es grave, como ella sentía los primeros momentos cuando se le iba yendo el brazo, cuando no le podía marcar a su hijo, cuando ya no podía caminar, cuando no podía bailar, cuando no podía hacer yoga. Y entonces... Medio catártico eso. Pero horroroso, porque ella comienza... Yo me acuerdo con una de las enfermeras un día que estaba el psicólogo ahí y pidió privacidad. Una de las enfermeras me dijo, no se imagina, nosotros le odiamos a usted porque le hizo llorar a la señora Paola 2 semanas enteras. Y después me dice, pero ahora, digamos, tiene una razón de vivir más y ya se ha recuperado, yo qué sé, pero... Entonces esto pasar con la Talía González, con la Paola, con las comunidades sobrevivientes en Guatemala. Después, por ejemplo, ahora está a punto de salir una sentencia que estamos llevando algunos abogados, que es sobre los pueblos en aislamiento, que está en la Corte Interamericana. Por ejemplo, ese es otro caso que a mí me ha dolido la vida, cuando tú ves las historias de las masacres, a las personas que estuvieron en aislamiento y que después, hace 50 años, todos los guauranis eran pueblos en aislamiento, en movilidad. Pero que tu vida es un constante abrazo al dolor. Sí, pero también es lindo cuando ganas. Y ahí eso también es catártico. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando salimos de la audiencia con la Talía, y ella decía, quiero meterme a la piscina. Y luego yo le dije, vamos a la piscina. Y ella me dice, pero yo tengo VIH. Y decía, Talía, por Dios, la Talía en ese momento, era la primera vez que la Talía hablaba en público. Primera vez. En la corte. En la corte, primera vez en la vida. Ella dejó de tener enamorados, de contar, cuando la gente se acercaba, ella se alejaba, porque creció
Cuando la gente sabía que tenía VIH, le quitaban la casa, y entonces ella de Cuenca acabó viviendo en Azogues, siempre escondiendo su enfermedad. Y de pronto... Que además le fue contagiado a los 3 años a de los edad, 3 era una bebé. años. Y después de ella se sentía una apestada. Yo me acuerdo, yo les advertí a la corte que ella nunca había hablado. Me permitieron en el lugar de la audiencia repasar con ella. Entonces yo le ponía ahí, yo estaba como presidente de la corte, le decía, hable para que se sienta bien. Un simulacro. Nos dieron un psicólogo que estaba atrás de ella. Qué duro para ella. Durísimo. Y el día de la audiencia, ella se había ido a comprar un gorro. Y dice, Ramiro, sigo teniendo vergüenza de que me... Y me dice, ¿puedo usar el gorro? Le digo, sí, y voy a inclinar para que no le vean. Y luego fue increíble porque cuando salimos de la audiencia, la gente le decía, gracias, Talía, gracias. Y le abrazaba. Y ella sentía que no es apestada. Y nos metimos en la piscina. Pero entonces hay como mucho de esta doble moneda. O sea, y luego, claro, y luego la alegría cuando sale la sentencia y ella que se siente como reivindicada y la mamá. O sea, es que es así los derechos humanos. Y supongo que vas a hablar después con Dolores Miño, que también vivirá algo parecido. Y esto es como, digamos, así es la vida. Y cuando eres juez, digamos, estás ya en una posición y también ves mucho dolor ahí. Puf, porque la sensibilidad no se te va. Claro. Ni las personas que son pro vida de la corte, ni para los otros que digamos, somos seres humanos. Oye, y en tu vida personal, ¿qué impacto tiene esto? Porque yo digo que las profesiones sí tienen un nivel de impacto diferente según qué haces en tu vida profesional. Mi mamá siempre trabajó en temas, ella es trabajadora social y, por ejemplo, yo tenía como mucha conciencia de que éramos muy chiquitas en temas de abuso. Entonces era como desde que éramos chiquitas, porque mi mami tenía muchísimos casos, trabajó muchos años en los consultorios jurídicos de la PUCE y muchos años tenía como unos casos brutales. Y mi mamá tiene 4 con la Juli, que la tuvo más tarde, pero somos 4 hijas mujeres, y desde que nosotros éramos muy chiquitas había como mucho prevención, muchísimo trabajo de prevención, pero yo, ahora que soy madre, digo, pobrecita, ¿cómo debe haber vivido ella con el miedo de que todas esas historias terroríficas que ella tenía que atender se trasladen a sus hijas? Entonces, ¿cómo a ti eso te impactó? Fíjate, me haces acordar, porque quizás ahí le vuelvo a ver a tu madre. Ese quizás es una de las cosas que yo no he superado. Mi primer trabajo pagado como abogado es en un proyecto que tenía una ONG que se llama Defensa de los Niños Internacional, que era para trabajar temas de abuso sexual y maltrato físico. Ahí está tu madre en la parte de la red, porque tu madre era trabajadora social y no sé si estaba en el Info, ¿no? pero tu madre era de parte de la red. Ese trabajo no lo superé nunca. Hay un velo. No puedo coger un caso y de hecho abandoné el derecho de la niñez y adolescencia. Ahorita hablo de vez en cuando sobre cosas de infractores, pero tema de abuso sexual y maltrato físico, yo tengo una barrera ahí. Que es muy brutal. Eso fue muy, muy estúpidamente brutal. Porque eso, digamos, era ver gente... No sabes las cosas que hay. Y además la mayoría de los abusadores son gente muy, muy cercana a la familia. Son los padres biológicos, son los padrastros, son los hermanos, son los padrinos, son los hermanos. Es un horror. Y quizás el horror más grande que me provocó eso es porque teníamos proyectos interdisciplinarios. Y yo me acuerdo un caso de una chica que se llamaba Yajaira. Ese, por ejemplo, qué dolor me dio, porque era una chica... Yo me acuerdo, capaz que te pasaba a ti, yo me acuerdo que yo les bañaba a mis hijas. Y hay un punto donde tus hijas ya les da vergüenza. Claro. Yo me acuerdo que con mi Manuela era un día que una amiga le dijo, que ella preguntó, ¿cómo te bañas sola? Y ella después me dijo, papi, ya no me baño contigo. Que fue súper doloroso, que debe haber sido a los que sé yo, 4 años, no sé. Pero fue doloroso para mí. Pero el caso de la Yajaira era el mismo, pero ya tenía 12 años y el papá le jabonaba. Era un horror. Y acabaron teniendo sexo, fue terrible. Y le metimos preso a este señor. Claro. Y la Yajaira acabó mendigando. Porque... Es que son círculos difíciles de salir. Uf, qué bestia. Por eso yo tengo aversión a la cárcel. Después la Yajaira nos pedía a nosotros que le saquemos al papá, porque entraron en un declive de pobreza. Y otra cosa que después la Yajaira decía, yo le quiero a mi papá.
Y cuando hablabas con el papá decía, no pude distinguir que era malo. O sea, son cosas que uno, digamos, no entiende. Y por eso juzgar es fácil cuando uno está de afuera y mira las cosas. Las cosas son muy complejas, las masacres, el narcotráfico, el sicariato, la misma condición los del abusos, ser humano, ¿no? la condición humana. Es cuando y tú como padre de 2 hijas, mujeres además, ¿cómo manejas esas cosas? Justo por lo que te decía, porque esos miedos capaz también se pueden trasladar a tus propias hijas. Yo siento, ya después mis hijas sabrán decir, yo siento que intenté ejercer rol de cuidado. Siento que cuando nació la Manuela... Es tu hija mayor. Es la mayor. La primera cosa que yo quise hacer fue aprender género. Y de hecho enseñé género y derecho durante 4 años en la universidad, que me permitieron dar, fue la primera vez que se hablaba y era un hombre. Yo soy fan del feminismo, porque para mí ha sido teóricamente súper importante. Yo siempre digo, si es que hay algo que tengo yo de pensamiento crítico, jurídico, conceptual, teórico, me viene el feminismo. Después me han criticado un montón, digamos, porque dicen que yo, hombre, no sé qué ya, pero intento, y sé que soy patriarcal en muchas cosas, pero... Y agradezco cuando la gente me hace notar, pero intento no serlo, ¿sabes? Pero entonces una de las cosas que yo intenté en mi vida como padre fue ejercer, pero determinantemente, el rol de cuidado. Y agradezco un montón el trabajo que tengo, que es la universidad, porque te permite escoger las clases, cuando das clases. Dar cierta flexibilidad. Sí, y yo siento que trabajaba desde las 7 hasta que salían de la guardería y luego estaba con mis hijas. Yo siento eso. Siento que estuve muy presente. ¿Y qué crees que ellas admiran más de ti? No sé, pero también siento que también las familias, cuando son así, generas unas burbujas que no son... Yo intenté, por ejemplo, y no me funcionó. Y sabía que estaba en una burbuja muy, muy protegida, muy cuidada, muy ajena a las cosas que son de la vida. Yo pensaba que al irme a la Tola iban ellas a encontrar otro tipo de... Yo vivía en la González Suárez y claro, no, hay muchas cosas que digamos que no hice, que no pude hacer por 1000 razones. Por ejemplo, me hubiera encantado que ellas vayan a una escuela pública, que vean otro tipo de vida. No peleé por eso, tampoco, digamos, voy a pelear. Hay que saber elegir las batallas. Con la mamá, sí. Pero no sé si es que lo hice bien. Intenté hacerlo lo mejor posible, digamos. Intenté quizás... exponerles a cuentos, a historias, no sé, que era como hacerles avivar no sé. Pero yo siento por otro lado, porque ahora que mi hija me está preguntando cosas, porque está estudiando Derecho, siento que recién está averiguando cosas del papá. Que no tenía mucha conciencia que este personaje de fuera de la casa, ¿quién era? No, o sea, les estaban como cosas normales, digamos. Por ejemplo, el que vaya a la Thalía a dormir a la casa. Y que coma con los mismos cubiertos. La persona a la que tú defendías. Claro. Entonces, no sé qué cosas, pero tampoco les hablaba de las cosas profundas del caso, yo no sé. O que estén con... Por ejemplo, la señora que arregla la casa siempre come con nosotros, digamos, y siempre mis hijas agradecen por haber preparado la comida. Yo no sé. No sé solo, o sea, no sé qué pase. No sé cómo lo hice, no sé... Por ejemplo, ¿pero qué te dicen ellos? Sé que es súper duro la separación, por ejemplo, y cada vez siento que fue la separación con la mamá de mis hijas, siento que tuvo un impacto que... Es inevitable, ¿no? Sí, pero siento que no lo trabajé bien, que yo pensaba que sí, pero que no, pero es un desastre. Entonces uno nunca sabe cómo lo hiciste. Claro, miras en retrospectiva y tus hijas, no lo hiciste tan bien. Pero yo siento que quizás les puse una burbuja en la que... quizás inconscientemente hacía que este drama de la vida tan profundo que es el dolor que hay atrás no lo perciban, no sé. ¿Y qué te dicen ellas a ti? No, ahora están descubriendo... ¿O qué te cuestionan o qué te critican? Porque estaba hablando con Esteban Ortiz, por ejemplo, y él decía que sus hijos le cuestionan un montón el tema del tiempo, de que no tiene tanto tiempo. Mira, la otra vez me hicieron un cuestionamiento así muy profundo. Fue por una cosa muy superficial, que estábamos en un lugar de vacaciones y una de ellas dijo que el lugar era como... El lugar era... olía feo, no sé qué, hay arañas, es como... Y yo le saqué una biografía estúpida de yo vengo de la Magdalena y las arañas, digamos, las ponzo, yo qué sé. Y ella me dijo una cosa que me cuestionó mucho, que fue
Y creo que en el fondo es muy inconsciente mío, que eso es terrible, que ella me dijo, tú al final no nos aceptas como somos. Claro, porque capaz que yo sin querer quisiera que sean ecologistas, que estén, yo no sé, que estén cosas metidas en... Y claro, son seres humanos comunes y corrientes que les gusta farrear, les gusta divertirse, están con TikTok y estas cosas, no aman la lectura, que eso es... Y claro, uno dice, y claro, ella me decía, somos... Y yo dije, mierda, sí. Es tan difícil. Al final yo creo que todo el mundo quisiera que uno se proyecte y al final son seres humanos que cada uno tiene su autonomía, su individualidad. Pero fue un cuestionamiento muy profundo porque yo quizás les juzgo sin que, no explícitamente, pero... Que es una de las cosas que suelen decirles a los activistas de derechos humanos, claro, que juzgan al resto desde su superioridad moral de que yo soy un mejor ser humano. Entonces ahora que hay además sobre todo como esta discusión que es un poco desgastante sobre... Y no somos autoridad. Que sobre son defensores delincuentes, les suelen decir, ¿no? Y para la gente que trata de matizar un poco más de leído, que hay críticas de que por qué siempre nos hablan desde la superioridad moral, de que yo soy el mejor porque soy ambientalista, porque soy vegano, porque soy no sé qué, cuando en realidad todos los seres humanos estamos explorando un camino a lo mejor que podemos hacer. Y sí creo que hay esto del... Sí, yo les llamo el complejo Superman, que la gente sí se cree como que es un poco más porque tienes causas nobles. Y sí es un defecto nuestro, sí, yo no puedo negar, Y claro que juzgas desde los patrones que tú crees que son los más adecuados, o sea, si crees que tiene que haber, por ejemplo, ahora con el caso de la... No andes en carro, anda en bici, así. O sea, no necesariamente... Claro, yo, por ejemplo, intento ir en bici todo el tiempo o sea, creo que uno de los problemas más graves que tiene el mundo contemporáneo, por todas las razones, es uno de los síntomas más terribles del cambio climático. La crisis es la adicción al auto. Yo entro a mis cursos de la universidad y digo, ¿quiénes quieren tener un auto ya? Todos alzan la mano. Y claro, cuando tú estás con gente que está con la Ford 150 yendo al supermercado y que no tiene hacienda ni nada, sí juzgas desde una superioridad que sí, ahí hay un defecto que tenemos, pero todo el mundo lo hace, ¿sabes? O sea, cuando yo me siento juzgado por los pro vida, también lo hacen desde su superioridad moral y ese creo que es parte del problema de lo judeo-cristiano, porque el judeo-cristianismo, el problema que ha tenido siempre desde que se creó es esta idea de que hay un solo Dios que es el correcto y el adecuado. Una sola razón. Una sola razón. Y luego hay este mandato que le dan a Pablo de que anda y predica. Y ahí viene la joda. Porque no es anda y tolera, es anda y impón la religión. Y claro, nuestra religión viene impuesta con la espada y con la Inquisición. ¿Cachas? Entonces es muy duro. Y esa intolerancia se refleja en absolutamente todo el mundo, crea los que creas. Porque cuando yo hablo con los petroleros, por ejemplo, me hablan desde una... Pero yo no les creo porque a ellos les pagan. Esa es una gran diferencia. O sea, ellos son pagados, trabajan en empresas petroleras o en organizaciones que son pagadas por petroleros y hay una motivación que digamos que tiene que ver... Adicional. Sí. A mí no me pagan por hablar a favor del Yasuní, digamos, pero igual me hablan con superioridad moral, ¿no? De la idea de desarrollo y progreso. Y te descontextualizaron un montón. Ay, no, qué iras que me digas. Esta declaración. Y te quería preguntar específicamente por eso, porque con algunos colegas comentábamos que fue una falta de ética periodística muy profunda, porque te descontextualizaron en una nota de un canal de televisión en el que tú hablabas supuestamente, lo que quería mostrar es que tú decías que los indígenas no necesitan agua y no necesitan nada y no necesitan... ¿Cómo sientes tú cuando hay ese tipo de ataques que son ya un poco, es el nivel superior del troll o del pro vida fanático? No. ¿Cómo? Eso fue Teleamazonas y sacó 3 días seguidos antes de que se cierre la campaña electoral. Fue terrible. Ese es un debate que yo estaba teniendo con el gerente de Petroecuador y el gerente de Petroecuador estaba hablando de que les iban a dar en el bloque 16 y les iban a construir alcantarilla y les iban a dar agua potable. Y yo conocí el bloque 16. Y cuando tú vas al bloque 16, los 2 ríos que cruzan la comunidad esta están contaminados con derrames petroleros. Entonces yo en ese debate le decía, ministro, creo que para ellos es mucho más importante tener ríos limpios a que usted le dé agua potable. Y yo decía, y en el discurso, así además como cuando yo hablo, digamos, yo decía, ellos,
no necesitarían alcantarillado, no necesitarían medicamentos, si tuvieran agua limpia, si tuvieran sus selvas, si tuvieran... Porque ellos mismos dicen, la selva es mi universidad, mi casa, mi todo. Es que es un modo de vida completamente distinto al que nosotros creemos. Entonces tú crees que aquí necesitas el iPhone, la gente allá no necesita el iPhone. O sea, tienes otras condiciones, es otro entorno. Entonces me dicen, me corta Teleamazonas si es que no tendrían el río contaminado. Qué mala leche. Sí, yo pedí que me den chance de replicar y no, ni siquiera me contestaron. Y es terrible porque además y comentaba con otros colegas de Teleamazonas, no la persona que hizo el reportaje, que decía, es súper turro, porque además lo que termina pasando es que nos dicen Teleamazonas, cuando en realidad es una periodista de televisión y anda tú a saber si es que hay una línea editorial y tal. Pero bueno, es una persona, sí. ¿Me entiendes? Pues, o sea, la que editó, ¿tú crees que no hubo intención editorial? O sea, quiero decir, la persona que hizo es la responsable, la periodista que hizo eso es la responsable de su nota, pero si es Juana, no es Pepe, y no es Julio, y no es Antonio, y entonces termina como siendo Teleamazonas, los malditos, Andy, no sé qué, cuando yo he conversado con colegas de Teleamazonas que incluso eran favorables y decían, tú puedes estar en desacuerdo con Ramiro, pero Ramiro es una persona formada que no va a decir una cosa así, se nota que hay mala leche, e incluso yo creo que hubo una discusión, te digo, entre yo varios colegas periodistas como que comenté esto y decíamos como que esas cosas no se hacen. Sí. Y termina rebotándonos, y ahí hablo de otro tema que es interesante en el sentido de los derechos, que es la libertad de expresión, y que tanto los periodistas estamos hablando que tenemos que tener y que es fundamental en una democracia, pero ¿cómo podemos cacarear eso si no nos hacemos responsables de las cosas de falta de ética al momento de presentar este tipo de cosas? Después te hacen unos daños sola. Por ejemplo, yo no puedo entrar en la comunidad que está cerca del bloque 43. Porque ellos ya sacaron un comunicado público, además Teleamazonas sacaba esta cosa cortada, y ellos diciendo sí queremos desarrollo, y ellos declarándome persona non grata a mí, y después los Estados Unidos diciendo que yo les hago quedar mal. Entonces, por todo lado me dieron palo, por todo lado. ¿Y cómo enfrentas esas cosas? O sea verás, yo soy un fanático de la libertad de expresión. Yo no tengo bloqueado a nadie solo. A nadie, porque sé que soy un personaje que está opinando públicamente, sé que soy un personaje que fui juez, que tomó decisiones junto con la corte que tienen impacto general, y estoy convencido que cuando te expones públicamente te tienes que exponer al escrutinio, aún al agresivo. Yo no bloqueo a nadie. Y yo siento que las redes sociales, si lees, te pueden hacer mucho daño, pero... Son muy violentas. Pero al mismo tiempo, yo siento que son espacios de catarsis colectiva. Yo, por ejemplo, he tenido la suerte, por suerte hasta ahora no me ha pasado, le pasó a la Alondra, a mí no me pasó esto de que en público, yo camino mucho y voy en bicicleta mucho, yo no tengo ninguna restricción de nada. Me muevo por mi barrio, por la Tola, camino por Toctiuco, por La Colmena, por La Libertad. Nunca he sentido que nadie me ha agredido. Ni cuando me siguieron un juicio penal por el matrimonio igualitario, ni ahí, que recogieron firmas para hacerme un juicio político. Yo voy por la calle, habrá gente que quizás te ve mal, pero nunca nadie me ha topado o me ha insultado. Y yo digo, por suerte las redes, digamos, ahí se desahogan. Se queda ahí a ratos. Sí, está bien, digamos. Pero también creo que tiene que ver, y creo que eso es parte de lo que hablábamos antes de empezar, esto de la autocrítica, ¿no? Porque cuando yo he hablado con otros colegas, y dicen, sí, a mí no tienes idea, o sea, yo estuve en una comisión de Fundamedios con la Corte Interamericana y yo hablé específicamente en la comisión sobre los ataques de violencia digital. A mí me han dicho cosas horribles, me han sacado fotos de mi pareja, de mi hijo, de mi familia, o sea, horribles. Por ejemplo, eso, por ejemplo, no me ha pasado. Yo tampoco expongo a mis hijas No, nunca. yo tampoco. Pero si me pasaría eso, creo que sería otro nivel ya. No, a mis hijos, fotos de mi hijo no hay en ningún lado, pero una vez se fueron a sacar fotos. Ese me parece un límite ya, además. O sea, yo... soy el abogado Paola y me lanzo la eutanasia, que me critiquen por la eutanasia. Sí, es que eso es lo que yo digo, porque te buscan, y claro, en el caso de las mujeres ahí está carga adicional, ¿no? De pero esto que me cuentas, eso ya es too much. Que es súper fuerte, y yo bloqueo. Cuando llego a esas cosas, yo bloqueo, y ya abogados me han dicho que tengo que guardar porque puede ser peligroso, entonces que tengo que registrar quiénes son. Pero normalmente cuando eran ataques así, yo bloqueaba, porque no tengo por qué escuchar que me mandes a la cocina o que me digas expresiones que te repetiría, o sea, a esta le falta verga, o sea, literalmente, así con imágenes de Correa, ahí, porque era una crítica en un medio. Me dicen mamá verga, eso me encanta, porque me repitan a cada rato, mamá verga, y me da chiste ese.
Que es como yo digo, o sea, pero qué necesidad. Yo no quiero que todo el mundo esté de acuerdo conmigo. O sea, puedes discrepar en todo lo que te dé la gana, puedes cuestionarme todo lo que te dé la gana, pero no tienes necesidad de subir. Y en el caso de las mujeres te digo que va subiendo como en esta escala, ¿no? No, sí te entiendo. Y esto que planteábamos en la comisión, y yo decía, me sentía que era un problema absolutamente menor el de la violencia digital cuando tenías a la Carol Noroña hablando del exilio y cuando le tenías al Paul Rivas hablando del asesinato. Y la Carol me decía, pero no, o sea, si comparas, claro, no es lo mismo que te maten, ¿no? Pero de ahí va surgiendo un nivel de hostilidad que ya lo vivimos. O sea, que desde el Estado nos digan que somos corruptos, que somos vendidos. Oye, al Freddy Paredes casi lo matan de un piedrazo porque a alguien se le ocurrió gritar prensa corrupta. Claro, por ejemplo, ahí hay líneas rojas, ya cuando van a tu vida privada o cuando la incitación genera en violencia física. Ahí se cruzó líneas. Pero eso pasa. Entonces, por eso yo te preguntaba qué tanto te termina afectando, porque a mí no me importa. Y yo he hablado con otros colegas y a mí que me digan, eres bruta, eres tonta, eres fea. A mí eso ni me va ni me viene. O sea, puedes decir todo lo que quieras, vos puedes pensar que soy divina y vos puedes pensar que soy horrenda, me da exactamente lo mismo. Yo sé lo que soy, pero sí me preocupa el rato en el que eso se puede convertir en otro tipo de violencia. Y también sé, algún rato le leía también a Londra Santiago, a otras colegas, que cuando es tan fuerte, cuando es tan continuo, es como súper desgastante emocionalmente. Sí. Y bueno, la Londra recibió o sea, que está grabado, esta cosa física, esa me parece que ya hay, Claro, es otro nivel, porque sale de lo digital. Sale de lo digital. ¿Y tú cómo manejas estos? Porque dices, no, hate, no he tenido por fuera, pero te desgastan estas cosas, porque sí tienes como ataque. Leí a alguien que te decía que tienes maldad en los ojos del otro. Sí, ese me gustó, ese me dio un chiste, ese me dio ternura. Ese le contesté, yo sé que es un trollcito por ahí, pero me pareció lindo. El otra vez me dice la Paola, me dice, oye, ¿y si ese tipo que te reta a puñetes te encuentra en la calle? Le digo, ¿quién reta puñetes? Y me dice, yo no leo las redes sociales, entonces si alguien contesta ahí, digamos, no, yo no leo, es salud mental. Los de la Paola sí le leo, porque digamos ahí sí estamos como el Farid, el Pablo y yo tratando como de protegerle y de defenderle en cosas, pero las mías nada, no leo. No te importa mucho. No, porque sí me ha pasado, y no te puedo negar que alguna vez que leí sí te afecta y te hierve la sangre. Que la puedes tener el instinto. No, a mí mi mamá me dice, yo no me meto en redes sociales porque cuando veo, o mi mamá o mi hermana me dice, yo me quiero crear el troll center para salir a defenderte. Claro. Y ¿sabes qué otra cosa de ahí es de saber que hay estos troll pagados con plata pública o que hay movimientos políticos? Que los hay. Que digamos, desde la época del correísmo, digamos, esto es innegable. Porque además sientes de dónde vienen y además son parecidos. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí me han llegado 50 cuentas hablando de, por ejemplo, hace poco era uno de el presidente Noboa, todos estamos contigo, y todos tenían el mismo arte, y tú veías cuando eran creadas, y eran creadas todas hace 2 meses. Claro, y es como, pero ¿cómo se ve? A mí me da pena, porque debe ser un tipo que está ahí pagado para estar así, ¿no? ¿Qué trabajo? No sé. Oye, te dicen que eres un abogado hippie, O sea, si me comparas verás, yo cuando fui a Guatemala, hasta antes de ir a Guatemala, yo fui a Guatemala en el año 96, yo usaba terno. O sea, y me acuerdo que mi decano, que era el doctor Zambrano Palacios, cuando yo iba los días viernes interno, me decía, la imagen de la facultad se perjudica. Es que los abogados y los estudiantes de Derecho era como que siempre terno, ¿no? Siempre. Los veía siempre. Además es parte. Tú ves los alumnos de últimos niveles, ya van con terno, ya van las señoritas, las internaditas, todo. Yo fui a Guatemala y me di cuenta que puedes hacer derecho sin terno. Por ejemplo, me acuerdo que un indígena una vez me dijo, quiero que su voz llegue a mi comunidad. Y yo digo, no era mi cuerpo, no era nada, era mi voz, era como... No, yo de ahí en adelante nunca más volví a usar terno. Nunca más. Después del doctor Salgado en la corte me pedía que me ponga chaqueta en las fotos oficiales. Pero si tú me ves con detalle vas a ver que en las audiencias, en la Corte Interamericana, cuando me gradué de PhD, cuando me iba al almuerzo con el presidente, siempre con mi camiseta, igual que siempre. Y oye, y el otro estigma ahora que dices presidente es que eres correísta. No, pues el correísta infiltrado. O sea, yo trabajé con Correa, con el gobierno de Correa hasta el año 2010. Yo sí creí que era mente ardiente, corazón ardiente, mente lúcida. Fuiste parte de la redacción de la Constitución también, ¿no? Estuve en la comisión de redacción, estaba en el Ministerio de Justicia y ahí tuve mucho apoyo político para presentar proyectos, sugerencias.
No, luego fui muy crítico y también a mi manera fui perseguido, ¿no? Después Correa, digamos, yo hice un código de protección integral cuando estaba en el correísmo que después Correa prohibió que se tome como parámetro esto, que era el garantismo. ¿Por qué te, entre comillas, peleaste? O sea, ¿por qué no, la mía es pura ideológica. O sea, a mí, por ejemplo, ya en el año 2011, Amnistía Internacional sacó un informe sobre la represión del gobierno al movimiento indígena. Yo cuando trabajaba todavía en el correísmo, hubo una reunión interministerial, José Serrano, Gustavo Yal, entre Ministerio de Justicia y Ministerio, ellos decían que yo decía que los partes policiales lo hace el Ministerio de Gobierno, la policía, y que lo peor que puede hacer el correísmo es reprimir a los indígenas. Y yo me acuerdo, haciendo la ley de compatibilidad, había un grupo de indígenas que dijo, no, en el Ministerio de Justicia no vamos. Yo dije, no, ¿qué está pasando acá? Y luego la primera reforma que hace Correa, que es tomarse la función judicial en el año 2011, y yo me opongo. Entonces, yo no tengo... se peleó con los rupturas también. Los de esa época. Claro, entonces yo no tengo nada personal con ninguno del correísmo. A mí me pareció que las decisiones que comenzó a tomar Correa de dividir el movimiento estudiantil, dividir el movimiento indígena, dividir el movimiento sindical, de hacer la reforma para tomarse la administración de justicia, que el ministro del Interior se acabe siendo presidente del Consejo de la Judicatura, que tengan control sobre las sentencias, que cuando el Correa en una sabatina diga una cosa, el lunes se ordenaba, eso yo no podía tolerar. Cambios de fiscal desde las sabatinas. Nada. Entonces yo, digamos, mi oposición es la que siempre, digamos, desde la lógica de la Constitución y por un país más democrático, más justo, que no viole derechos. Y yo creo que Correa violó los derechos. Entonces yo no soy anticorreísta, no, en algunas cosas sí. Por ejemplo, yo admiro a mucha gente correísta. O sea, sé que hay gente inteligente por ahí, pero... Como en casi todas las organizaciones. Pero el liderazgo de Correa me parece perverso. El que pide unión, por favor, así, bravísimo, por favor, unámonos ya, con odio. Puedes creer en cuando nos dice sigan haciendo, ya vamos a regresar y van a ver, es como, ya, entonces ya voy a votar por ti ahorita. Y claro, a mí me ha ido insultando por muchas veces, digamos, pero no tengo nada personal, o sea, me parece que... ¿No eres una persona que se engancha en rencores y cosas así personales, o sí? No, soy rencoroso, pero, sí, pero me venzo. Trato de vencerme porque es una muy mochila muy fea que uno no tiene sentido cargar porque te jode psicológicamente. Pero trato de no llevarlas. ¿Y con qué cosas guardas rencor? A ver, déjame pensar. Y en los últimos minutos del podcast quiero saber en qué cosas guarda rencor. Que es una pregunta que he hecho recurrentemente, ¿no? El Cristian Zurita también me decía que sí es bien rencoroso. Yo soy, pero espérate, es que no se me ocurre ahorita. O sea, trato de... Porque además el perdón es una de las cosas más balsámicas de la vida. Sí. Por ejemplo, yo tenía mucho rencor con... Yo sentía que mi padre me abandonó en la infancia. Que digamos que él cumplió su rol y no hay como juzgarle, digamos, porque él hizo lo que tenía que hacer, era un padre abastecedor y eso es lo que hacían los papás en esa época. Con poca conexión emocional. Sí, o sea, sí, no jugó. O sea, tenía sus prioridades. Pero qué padre en esa época jugó. Claro. Y ahora cuando aprendes género, tratas de evitar lo que hizo tu papi con tus hijas y le juzgas a tu papá como si... No es justo con tu papá. Hay que estudiar el contexto también. Claro, entonces yo algún día... Pero tenía ese resentimiento de no tener recuerdos con mi padre jugando, yo qué sé, cualquier cosa. Es como doloroso. Si te das cuenta, las películas gringas del conflicto de Edipo, todas estas vainas tienen que ver con padres ausentes. Claro. No piensas en Un elefante, ese libro de que explica la política gringa desde la mirada de la relación con el padre. Claro, tú ves My Life, todas las películas gringas tienen esta cosa del padre que se va, que no está, que se fue a la guerra, que yo qué sé. Pero, ¿sabes? Yo tenía ahí rencores con mis padres, bien. Y un día dije, le perdono. Y ahora, digo, me encanta acariciarle. Es un señor que busca cariño, que, digamos, quisiera cosechar lo que no sembró. Ese es un rencor que te puedo contar que lo superé. ¿Y te arrepientes de algo de lo que has hecho? ¿En la vida? ¿Tiendes a arrepentirte de cosas? ¿O no mucho? Sí, de algunas. Sí, no, hay... No, sí. En la crianza hay cosas que... Es difícil ser padre. Sí, yo me acuerdo cuando das 3 sopas a tus hijas y la hija a los 7 meses bota uno y tú te pegas. Yo que sé, hay esas cosas. Gritos, carajo. Les gritas. Sí, no, hay tantas cosas. No, sí hay detallitos de la vida privada, amigos y cosas de estas que
que uno hace mal. Sí, no. Y ya terminando este espacio que no es político y ha sido súper político, ¿cómo ves los próximos años de tu vida? ¿Qué te gustaría hacer? Porque mucho, has cumplido como estos roles que para un abogado constitucionalista me imagino llegar a la Corte Constitucional como súper bien en defender en cortes internacionales. ¿Qué es lo que tú crees que te falta por hacer en los próximos años? Y no solo a nivel de trabajo, sino también a nivel personal. Hay esas veces deudas personales. Hay veces, por ejemplo, yo tengo terror ir a Guatemala y sentir que todo lo que hice durante 3 años no sirvió de nada. Entonces tengo terror, o sea, a mí me aterroriza sentir que mi vida y las luchas no han servido de mucho. Y a veces tengo estos escepticismos. Verás, hay 2 cosas. La una, quiero escribir un libro sobre teoría del derecho a la naturaleza, que ya lo estoy comenzando, que ya tengo un montón de lecturas. Esta es la una. La otra, quisiera escribir una novela que mi amigo Leonardo Valencia siempre me empuja y no me atrevo, por eso lo admiro tanto al Juan Carlos Calderón, que se lanzó con su novela. O al Miguel Molina, que ya se lanzó. ¿Ya la leíste? Yo la del Miguel ya leí. La del Juan Carlos la tengo comprada y aún no empiezo. Yo soy adicto a la literatura, entonces leo. Y eso, quisiera escribir una novela algún día, ojalá. Y la otra cosa que quiero hacer es caminar. Quiero dejar todo. Quiero que mis hijas ya no dependan económicamente de mí y irme a caminar. O sea, quiero hacer caminatas largas. Hice una de 31 días, que es el Camino de Santiago. Y de esas quiero que mi vida acabe caminando. Así como el Robert Macfarlane, no sé si lo ubicas, es un tipo que escribe unos libros y es caminante. Se lanza caminos de 40 días, de 6 meses. Quiero caminar. Entonces quiero caminar en la Patagonia, quiero caminar el camino del Inca, quiero caminar... ¿No tienes aspiraciones políticas? No, para nada. Porque podrían pensar que... No crees que desde ahí se puedan hacer estos cambios que faltan? No puedo, porque me parece que el mundo político es muy corrupto. Y además, como es muy pragmático, tienes que ceder mucho. Y hay cosas que no estás dispuesto a hacer. No, por ejemplo, la Corte Constitucional fue un espacio muy lindo donde tienes que aprender a ceder. Y cuando ya mismo no puedes, votas tu caso y se va a otro. Pero es muy lindo porque yo siento que cedí muchas cosas, en muchos casos. Aprendí a escuchar a la Carmen Corral, a Teresa Núquez, al juez Herrería, a Salgado. Digamos, con Daniela Salazar y Carla Andrade, digamos, teníamos como más visiones empatía. Más parecidas. Igual con Agustín y con Ali, digamos, pero si hay algo que fue muy lindo en esa experiencia, porque los 9 entramos de una, es que todos aprendimos a ceder. Ser un buen juez, por ejemplo, significaba que tú hagas una sentencia que la Carmen no te ponga reparos. Y eso aprendiste. Y cuando te toca un estado de excepción, que tienes que aprender, ya sabes que no es necesariamente tu fuerte, digamos. Claro, sí. Eres juez de la corte, entonces tienes que escribir para la corte. Claro. Y cuando tienes casos como los primeros casos de derechos de la naturaleza, tienes que persuadir con argumentos. ¿Cómo quisieras que te recuerden? Hijo, o sea, me encantaría... Me encantaría ser recordado como... Quizás la cosa que más me preocuparía es que me digan que no ejercí rol de cuidado, porque es como... Tus hijas. Que mis hijas no me reconozcan que hice cuidado, que puede ser que pase porque al final uno romantiza siempre la vida. Y la otra, que sea honrado, que sea honesto, y ojalá no me salga nunca este lado Lucifer que todos tenemos. ¿No te ha salido hasta ahora? No, claro que sale, pero claro que te sale. O sea, podríamos hablar ahí, pero trato... No, es que todos lo tenemos, Sol. Y cuando eres hombre, hay un artículo de la Rita Segato que se llama El mandato de violación. Por ejemplo, yo tengo terror, lo que le pasó a Albo Aventura, ahí tengo un miedo irracional. Albo Aventura es Sosa Santos, no sé si sabes. Que es un tipo que yo admiré, que para mí fue la introducción teórica a la sociología del derecho. Es el que le denunciaron por violencia. Chuta, claro. Sexual. Toda una estructura de violencia sexual brutal. Que era una vaca sagrada de los derechos humanos, entiendo, ¿no? Pero sagrada, de la sociología del derecho, del movimiento antiglobalización, de la plurinacionalidad, pero sagrada. Y de pronto, pum, caído. Es como, por ejemplo, tengo terror de dar un mal paso en mi vida privada. Entonces ahí me cuido mucho, sé que no soy tan espontáneo, pero tengo terror al acoso, al abuso, a la denuncia, a emborracharme y estar, o sea, todas estas cosas que hacemos los hombres cuando estamos pegados a los tragos, porque la Rita Segato te demuestra que el violador no es un tipo perverso que está atrás como el lobo feroz. Que es cualquier ser humano que está al lado tuyo. Que es tu papá, que soy yo, que es tu hermano, que es tu compañero de trabajo. Y cuando yo doy clase, yo siempre doy una clase de esto en el posgrado. Asusta eso, ¿no?
Y cuando leemos Rita Segato, alcen la mano, por favor, las mujeres que alguna vez no fueron con un compañero, un amigo, el mejor amigo, borrachos, que le cogió la mano y que todas alzan. Es increíble. A ver, los hombres, como hablamos menos, digo, a ver, hombres, cuenten casos cercanos de gente que acabó intentando tener sexo. Es increíble. Y por supuesto yo me crié con pornografía, me crié con estas cosas, que es lo que la Rita Segato habla de la construcción de la masculinidad. Que todos tenemos una masculinidad tóxica, violenta, todos y todas. Claro, es que además venimos de esta sociedad machista, no venimos de Marte, ¿no? Claro, cuando dicen que los hijeputas son allá, los abusadores son allá, el papá de Glass, no sé qué, somos todos. Solo ponme la oportunidad y vas a ver que ponme la canasta. Y sale el individuo que se formó en esa canasta, que es patriarcal. ¿Con qué palabra te defines tú? Ay, lucha, puede ser. Sí, lucha, intento, siempre. Te agradezco mucho por haber No, estado gracias. Ha sido muy simpático conversar contigo. No, tú siempre me sacas cosas diferentes. Yo me acuerdo de la primera entrevista que hiciste a GK. Yo soy tan acostumbrado a que me confronten con las cosas y tú fuiste como... Y salí sorprendido y salí como drenado de esa entrevista y de esta también, así que te agradezco. Yo tengo el estigma de haber hecho una entrevista, algunas entrevistas duras y una muy dura a Andrés Arauz. Entonces, entrevista muy dura a Andrés Arauz, todo el mundo cree que todas las entrevistas son así. Y yo siempre aclaro que las entrevistas con los candidatos presidenciales no pueden ser de otra forma que muy duras, porque son quienes nos están pidiendo el voto de confianza para que nos gobiernen. No, y tú eres muy frontal. Y sí, cuando entrevistaba a los candidatos, a mí me encantaba oírte. Le hiciste llorar al Cristian Zurita. A mí me lagrimió, se me humedecieron los ojos un par de veces. Así que gracias, Sol. Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Ramiro Ávila por haber estado aquí. Ustedes suscríbanse, comenten, compartan para que podamos seguir haciendo más episodios y contarles también que este episodio grabamos en la cafetería esta lindísima que tienen que venir a visitar, el Cafecito en la zona de la Mariscal, a tomarse un delicioso café y ellos nos han permitido grabar este episodio así. Así que muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo.